menos 20 o menos 19 punto tantos por ciento. ¿Quién fue el único que de su primer día a su último día tuvo menos muertos? Es que Vasco es Pero verdad. además hay un De su primer maquillaje- día hay un- a su último día. día. Por supuesto que Andrés Manuel fue el que tuvo más. Hay un maquillaje de cifras. No, A ver, espérame. es que no lo van a Si aceptar. Se puso bueno el debate entre Poncho y dos opositores. ¿Qué quieren hacer? Porque parece ser que lo que quiere hacer Morena, lo que quiere hacer la 4T, el hoy partido abrumantemente pues, mayoritario en el país, tienen la gran mayoría de gobernaturas, tienen el Congreso, tienen el Senado, tienen la presidencia de la República, tienen absolutamente todo el poder, como hace muchos años no se veía en este país. Sí. Muchos años. Y mi pregunta para la 4T o para los defensores de la 4T muchas veces, ¿qué han hecho con esa supermayoría? ¿Qué han hecho? Bueno, en fin, este manto protector de Morena, o sea, ¿cómo es esto? Los Yunes, por ejemplo. Pero ¿no? es que O sea, este manto se protector... lo llevan y ¿qué ya? Este manto Purificados. protector no solo tiene el efecto de proteger bajo la bendición de Morena, sino que también hace que la oposición los voltee a ver, porque cuando están dentro de la oposición, pues no, es persecución política, porque no, cualquier personaje que hoy sea lo peor del PRI, del PAN, que ahora está en Morena, hace un año que no estaba ahí, no, si alguien acusa a este compañero del PAN, es persecución política. ¿Cómo? ¿Ya se fue a Morena? Ah, se están llevando lo peor del PAN. O sea, también pasa. Ahora, Forzadas, porque ahora con entonces con el líder moral Andrés Manuel se acaba todo el tema de los militares involucrados con el crimen organizado y tal, que además aprovecho para decirle a la senadora Andrea Chávez que me encanta que ella dice las infancias que crecimos en el contexto de la mal llamada guerra contra el narco y que vivimos de propia piel los estragos. Yo, por ejemplo, que crecí en Michoacán, pues más responsabilidad tenemos que tener al momento de señalar las políticas que se están replicando esos malgobiernos que ellos señalaban. ¿Cuándo habías visto en este país que le quitaran la visa a un gobernador, a una gobernadora? Que pida licencia momentáneamente. ¿Por qué? Hermano, pues a ver, de entrada sí puede ser muy lacerante para el estado de Baja California. O sea, creo que sí hay amarillismo en la oposición, porque por lo menos en la oposición de Twitter, que es una caja de eco, porque en cuanto le quitaron la visa, ni siquiera sabían si era la visa, la Mastercard o la American Express, en cuanto apenas había rumores de que le quitaron la visa, no sé quién, narcogobernadora, narcoestado, narcopresidenta, narcoinfluencer. Exigir la licencia de una gobernadora o un gobernador en funciones es algo mayor, mayúsculo. Es eliminar el régimen así democrático en como ese que el momento. narcotraficante más importante del país. Y luego que decir o el hacer gobernador está con él. la acusación de que hay un narcogobierno es algo que requiere una carga de la prueba también mayúscula, porque estamos hablando de algo muy grave. ¿No te parece Hasta suficiente ahora, la carta lo que hay de Mayo evidencia Zambada? termina siendo especulativo únicamente. La carta ahí está. No sabemos si existe una investigación en contra de ningún gobernador en los Estados Ya Unidos. lo sabremos. No se sabe. Ya lo sabremos. Pues ya lo sabemos. Si se Dejemos sabe, que el tiempo cambiará avance. el asunto. Sin En este duda. momento no se sabe. Nos si estarás existe o no invitando existe. para hablar del tema. Sabemos Adelante. que no existe ninguna investigación en contra de ningún gobernador en la Fiscalía General de la República en México. No, ni existirá, hermano. No tenemos información al respecto de nada, de ninguno de los motivos de por cuáles retiraron la visa. Terminan siendo especulativos todos ellos. Pero Entonces, ¿sabes qué sí está ningún comprobado? argumento que se ha dado termina de cumplir con la carga de la prueba requerida como para hacer el argumento de que un gobernador debe de pedir licencia o que debe de renunciar o que existe un narcogobierno, que es una acusación mayúscula, a menos de que sea en términos políticos. Que se aclare O sea, porque únicamente ya decir, pues políticamente conviene la posición de decir eso y se vale. Y me parece que es válido que la oposición explote también eso para pues, hacer política. Para presionar también. Es política esto y se vale decirlo así y decir, a ver, pues es que es narcogobernadora, porque aquí estamos jugando todos al ajedrez político y esto termina siendo beneficioso para la oposición. Solamente así lo logro Pero no entender. para la gente. A ver, pero te voy a decir algo. Son dos cosas. Primero, lo que sí existe ahorita es que se ha comprobado que por lo menos desde hace poco menos de un año que estaban las campañas, coincidentemente sí había agencias interesadas en repetir el hashtag narcogobierno, narcopresidente, narcocandidata. O sea, sí hay hay un interés opositor natural de decir, vamos a repetir esta idea. Hoy las tías panistas te dicen narcoinfluencer a ti, me dicen narcoinfluencer a mí, de manera muy irresponsable. Narcochayotero, narcotodo, narcolepsia, todo lo que se les puede inventar. Y lo que es un extremo. Sí, no, y lo que me parece irresponsable, y Jimena no me dejará mentir, los que crecimos en Michoacán en el sexenio de Calderón, sabemos lo que es tener que aventarte al piso cuando estás en el aula, que estás en el centro de la ciudad y escuchas unos bombazos y te agachas. Vimos los granadazos, que fue un atentado terrorista, no sé si el primero, pero por lo menos después de El primer no sé, atentado atentado terrorista, terrorista. estaba la gente haciendo el grito de independencia y ¡zas! Unos granadazos. Qué bueno que la oposición se monte en eso y qué bueno que la oposición presione en eso, pero también yo pido responsabilidad, porque ahora el adjetivo es, pues AMLO lo compararon con Hitler el año pasado. O sea, AMLO lo comparaban con todo. ¿Cómo le comparan a Felipe Calderón y le dicen todo? No, A bueno, ver, pero que independientemente yo no tiene que haber una respecto de- responsabilidad. es que, a ver, yo creo que hay dos temas aquí interesantes de los que tenemos que hablar. Primero, ¿qué mensaje estamos dando cuando se le pone el ojo a un gobernador, a una gobernadora, gracias a un gobierno extranjero? Ha avanzado mucho y nos beneficia siempre los medios de comunicación en términos de rating, hablar de los gobernadores o que el presidente, tal cosa. Yo creo que se ha avanzado mucho en esos espacios en términos del combate que se hace al crimen y la ética que se lleva. No es suficiente, aún hace falta muchísimo, pero sí es no reconocer que el problema del vínculo del gobierno o de los gobiernos con el crimen organizado que existe en México es un problema municipal. Es un problema de los municipios, en donde los pequeños pueblos o medianos pueblos, tuvimos un alcalde del municipio de Los Mochis, de Ahome, en Sinaloa, que fue destituido la semana pasada. Teuchitlán. Evidentemente, Teuchitlán es en ese tipo de espacios en donde realmente termina sucediendo el vínculo con el crimen
también, en donde matan a los periodistas, no son las grandes ciudades, son periodistas que trabajan en pequeñas poblaciones, porque hay evidentemente vínculos de presidentes municipales, de alcaldes que nadie termina de saber ni quiénes son, que son desubicados a nivel nacional, que no conocemos ni siquiera los nombres de los 2000 municipios que existen en este país y que son muy difíciles de administrar a nivel federal, y quizás más bien por ahí puede ir la cosa. Veo muy difícil que realmente terminen de caer gobernadores o no, a lo mejor sí, ¿no? Pero creo que el problema, el fondo del asunto, es otro tipo de asunto. Pues ahí tenemos al gobernador Américo Villarreal, de quien también se presume que se le va a revocar la visa, que digo, seguimos en todo este tema de especulaciones, pero yo creo que es un tema profundamente complejo y que tiene sus alianzas pues desde las esferas más altas del poder. Qué bueno, de verdad qué bueno, y aquí nadie va a decir, ay, no lo toque, pobrecito, no, adelante, caiga quien caiga. Pero retomando las palabras de Jimena, esta petición que hace de que independientemente de partidos, pues yo creo que todos deberíamos ser responsables por el bien de la ciudadanía, apartidista, imparcial, neutral, todo eso. Cuando fue, y en un ejemplo muy específico, cuando fue el tema de Teuchitlán, nadie tocó al exgobernador, por lo menos en los medios de comunicación, en las cámaras, nadie le tiró responsabilidades mediáticas a Enrique Alfaro, al actual gobernador, al alcalde de Teuchitlán. Nadie habló de MC. O sea, la campaña no era, MC, el de los ranchos. Era Morena, ¿no? Era Claudia. Todos los moneros, todos los caricaturas con los cadáveres y Claudia riéndose. O sea, porque ya sabes que les encanta hacer eso. Entonces, estoy de acuerdo con Jimena. Toda la gente de Morena que diga, ay, no es culpa de... No, a ver, es un tema federal. Claro que tienen que investigarlo. Pero también tenemos que ser serios y decir, el alcalde de Teuchitlán lo acaban de agarrar hace unos días porque él... no solo fue omiso, aparentemente también fue cómplice. E incluso hace unos meses, el exgobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, a él le preguntan en vivo, un periodista, un reportero más bien, y oiga, gobernador, se ha hablado muchas veces de un grupo delictivo que engaña a la gente con ofertas de trabajo falsas y los sacan de aquí de la central. No, no es cierto, no, ¿cuándo? Ese clip yo lo vi una vez, en no sé qué medio, y ya. No, o sea, tampoco finjamos que no hay grupos a los que les conviene repetir el narcogobierno, el narcoestado, los narcoinfluencers, los narcotodos. Y me parece muy irresponsable tanto hacerse tontos con señalamientos muy graves como inflar algo para decir, mira, como es de Morena, vamos a darle bien duro y decir que es el narcoperiodista, el narcoinfluencer, el narcoalcalde, el narcolepsia, el narco todo eso. Desde la presidencia de la República exigiendo que Estados Ya se le Unidos quitó la informe. partidista. No, es un resultado de décadas de dependencia con un país al que no le puedes alzar la voz, al que no le puedes demostrar un poquito de soberanía, un poquito de proteccionismo económico, porque... Es proteccionismo a los delincuentes. No, es que, a ver, aquí es donde de los ya... narcotraficantes que extraditaron a Estados Unidos hace unos meses, ¿cuántos fueron detenidos en el gobierno de Qué Claudia? bueno... no, en el gobierno de AMLO. Bueno, la mayoría, por supuesto que no. Por supuesto que no. Hasta parece que te pagué para que me preguntaras supuesto eso. que no. De los 29 capos, aquí hicimos un programa completo de eso. De los 29 capos detenidos en México que se extraditaron a Estados Unidos, no tengo el dato aquí, te hablo de que Peña Nieto, y estoy dando un aproximado, Peña Nieto 4, Calderón, pon tú que 5, y el resto AMLO. Oye, ¿y Peña Nieto metió a la cárcel a sus cuates? No, pero un segundo, pero de estos 29, con los abrazos se detuvo, AMLO detuvo a más gente de estos 29 que Calderón y que Peña. Y lo sé perfectamente porque hubo un tuitero que me apostó y que jamás me respondió porque se la apliqué. Te lo juro. Ahora, pero dos preguntas. Dale. La primera, me dice aquí Miguel que si funcionaron los abrazos. Te pregunto, ¿te tomas a la literalidad que AMLO dio abrazos y dio balazos? Porque yo no sé cómo detuvo 17 capos con puros abrazos y yo no sé por qué la Guardia Nacional, creada por AMLO, traía rifles. Primero habría que corroborar esa información que estás diciendo. Bueno, ojalá me lo puedas, ojalá me puedas hacer la investigación. Bueno, si en este momento te lo demuestro, los hechos aquí en la cámara. ¿Cuántos capos Pero es que es innecesario. A ver, sí, después sí fue. Contrapregunta. ¿Sí o no el sexenio de Andrés Manuel López Obrador fue el sexenio más violento en la historia de este país? ¿Cuál es la métrica que realiza? Los homicidios dolosos, hermano. Más de 200,000 homicidios dolosos. 190,000. ¿Sí o no? 190,000. Ok, contéstame. ¿En qué otro sexenio hubo más homicidios? ¿En qué otro sexenio? No. En los 6 años. Compáralos con Peña, con Calderón, con Fox, con Cedillo. En ningún sexenio hubo más homicidios que en esos. Y tampoco más desaparecidos. Un poquito de honestidad intelectual. Enséñame tu fuente. Sigo esperando la fuente del dato que me diste. Tienes a Felipe Calderón que aumentó los homicidios. Ni siquiera vamos a poner uno contra otro. Y esto tú me lo vas a responder. Del día 1 de Felipe Calderón hasta el último día de Felipe Calderón, 190 y tanto % extra. Duplicas, casi triplicas los homicidios. Solo Calderón. Peña Nieto en un 50%. Te hablo de Peña del día 1 a Peña al último día. Andrés Manuel, menos 20 o menos 19 punto tantos %. ¿Quién fue el único que de su primer día a su último día tuvo menos muertos? Es que Vasco es Pero además hay un De su primer maquillaje- día hay a un- su último día. ¿Quién? Por supuesto que Andrés Manuel fue el que tuvo más. Hay un maquillaje de tuvo menos. cifras. No, A ver, tuvo más reducción de... espérame. Es que no lo van a Si aceptar. Lo que aumentó fue los registros de denuncias de desaparecidos. No los desaparecidos. No, pues es que cuando El la política desaparecido- pública por excelencia de los afines al gobierno en turno es la mentira y la acomodación de datos, pues está bien canijo. No, pero si hablamos con la verdad, Julián. no hay un registro de desaparecidos, hay un registro de reportes de desaparecidos. Ya, a mí Porque no se eso pueden me medir los suena a la desaparecidos. crisis de Juárez cuando decían, no, pues es que ahorita sí estamos reportando los feminicidios. Me sonó lo mismo, Bueno, esto es precisamente verdad. O sea, no estoy mintiendo absolutamente nada. No puede existir un reporte de cuántas personas están desaparecidas porque están desaparecidas. Lo que existe Coinciden son que
que va a la denuncias de baja los desaparecidos. homicidios dolosos en el país, coincido con eso, pero va al alza y de manera contundente las desapariciones desde el ¿Y sexenio consideras que pasado. no es proporcional también? No es o sea, no por proporcional, cada uno exactamente. que baja incrementa uno del otro. Sí, si no sería una... Porque sería eso una- es abismalmente ¿quién diferente, ¿no? controla los Abismalmente datos? ¿Quién controla los datos? Entonces, Todo depende entonces de cualquier eso. dato Mira, positivo es una te mentira voy a de Morena decir- y que cualquier negativo estamos, es- y que estamos no, analizando. te voy a decir una cosa y es muy sencilla, quiero que ustedes me contesten. ¿Ustedes de verdad piensan que México va bien en materia de seguridad? Es insuficiente. ¿Vamos bien? Pero yo creo que la ruta es ¿Vamos bien, correcta, sí o la no? ruta es correcta. Sí, Vamos sí, bien, a sí o ver, no? si analiza, a ver, siempre va a ser insuficiente. Vamos bien, ustedes que están No, en la no estoy calle diciendo que y que estamos viven la bien. inseguridad todos los días. Una cosa es decir, estamos bien, Ustedes y la otra contesten. cosa es decir que la tendencia va en la ruta correcta. No creo que estemos bien. A partir del debilitamiento de México, porque Estados Unidos es el ganador, es la oposición. Y por lo tanto, eso sí permite pensar alguna especie de tinte de una oposición que requiere de la intervención política extranjera, no intervención militar extranjera, para terminar recibiendo un par de votos. Requiere que llegue Estados Unidos a investigar gobernadores o a generar las percepciones de que eso sucede, porque no hay nada de evidencia aún de que eso está sucediendo. Requiere que Estados Unidos coopte al propio narcotráfico, llegue a acuerdo con ellos para generar tensiones adentro de México. Y eso me parece peligroso. Y con eso les agradezco a todos por haber estado aquí con nosotros. Sí, ese canal SDP, ya quisiera que Latinus hiciera algo similar a lo que hicieron ellos. ¿Qué hace Latinus? Invita a una mesa con puros cuates de derecha para hablar en contra del gobierno, para decir yo creo que se equivoca aquí Claudia, yo creo que Andrés Manuel se equivoca, o sea, no le dan una, pero aquí sientan una mesa con dos opositores para debatir con Poncho, un periodista de izquierda. Ya quisiera que en Latinus sentaran a alguien de izquierda, un diputado de izquierda, para que desmintiera a Denise Dresser, a Silva Herzog, a Aguilar Camín, pero no hay pluralidad. Entonces aquí sí hay pluralidad y aquí sí me gusta esta mesa que enriquece el debate. Me interesa mucho lo que dice Miguel, el muchacho opositor, dice que debería pedir licencia a Marina del Pilar. Pues qué padre, ¿no? Para no afectar a los baja californianos. Qué padre, ¿no? Y Cabeza de Vaca, ¿por qué no pidió licencia? Algo gravísimo. ¿Qué es más grave que te quiten una visa? Que te giren una orden de captura. Le giraron orden de captura, se hizo un proceso de desafuero. ¿Y qué hizo el señor? Se atrincheró, acuérdate, ahí están las fotos en Google, puso tanquetas, puso patrullas para que no fueran por él a casa de gobierno en la capital de Tamaulipas. ¿Y dónde estaban los opositores pidiendo que por el bien de Tamaulipas pidiera licencia y se entregara a las autoridades y que ahí desahogara las pruebas? Por si es inocente, que se defienda. Esa es la hipocresía de la oposición, que se agarra de cualquier cosita para criticar a Morena. ¿Cuándo habías visto tú que Estados Unidos se metiera con México así como ahorita? Nunca. Con presidentes auténticos peleles de presidentes que dejaban que éramos el patio trasero de Estados Unidos. César Duarte, el de Chihuahua, un auténtico ladrón, allá andaba en Estados Unidos ya como exgobernador. ¿Cómo es posible que aquí tienes a Américo Villarreal, tienes a Marina del Pilar, que eso de que las visas, que lo están investigando, cuando tuvimos auténticos exgobernadores ladrones y que Estados Unidos nunca se metió con ellos? Se me hace muy curioso. Dime qué piensas.